Aleluya. Ahora es el momento, hoy llegó la hora en que tú y yo adoremos a Jesús. No hay mejor momento que estar en su presencia, disfrutando de su amor y bendición. Ahora es el momento. ¡Aleluya! ¡Fuerte aplauso! Yo sé que Dios está sentado en su trono. Además, ¿saben dónde está Dios ahora? En su trono. Sentado en su trono. Así que la pregunta, ¿está sentado Dios en mi trono? No es con trampa, sino que es una realidad. Él está sentado en el suyo, pero ¿saben qué? Él tiene un plan y un propósito glorioso con nuestras vidas y Él quiere sentarse en el trono de nuestros corazones. Él quiere tener el trono. Él no necesita solo ser, o nosotros no solamente necesitamos que Dios sea nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Porque hay gente que tienen, y perdonen la expresión, pero tienen a Dios como el flotador de sus vidas. Se agarran a Dios cuando tienen necesidad, ¿verdad? Pero cuando nosotros dejamos que Dios sea nuestro guía, cuando nosotros dejamos que Dios sea nuestra roca, cuando nosotros dejamos que su palabra alimente y guíe nuestras vidas, nosotros llegamos a todo propósito. Y es donde Dios quiere estar, sentado en su trono, en nuestro trono, sentado en nuestro trono. ¿Saben? Vamos a adorar a Dios tan eficazmente como le conozcamos. Eso significa que cuanto más conozcamos a Dios, mejor y más eficazmente le vamos a adorar. Por eso, si Dios tiene el trono en nuestras vidas, nuestra adoración va a ser directa y eficaz. Hoy quiero que hablemos acerca de conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren conocerle más? No nos vamos a cansar de conocerle. Es más, 1000 años que viviéramos aquí, no nos vamos a cansar de conocer las infinidad de cualidades que nuestro Maestro tiene, ¿verdad? Conocer más a nuestro Maestro, aquel que es nuestro reflejo, ¿saben? Nos va a hacer caminar con una seguridad aún mayor de lo que nosotros somos. Porque cuando nosotros conocemos más la palabra de Dios, conocemos más a Dios, nos conocemos más a nosotros mismos. Vemos la imposibilidad de nosotros haber llegado a la gracia por medio de la gracia del Señor a su trono. Vemos nuestra imposibilidad para hacer las cosas y por eso le adoramos más poderosamente diciendo: Señor, si no es por ti, yo todo lo que soy no sería nada. Si no es por ti, todo lo que tengo no tendría nada. Si no es por ti, el acceso directo al Padre, el acceso a la salvación, no es que me estoy ganando la salvación. Usted y yo no nos estamos ganando la salvación. Él la ganó por nosotros. Usted y yo la tenemos completa. Y el Señor nos la regaló a nosotros. Hay que cuidarla. Con temor y temblor, ¿verdad? Hay que cuidarla porque es un regalo inmerecido. Y cuando nosotros conocemos más a nuestro Maestro, como decía, vamos a conocer todo el potencial que puede desarrollar o todo lo que podemos hacer por medio de Cristo que está en nosotros. O sea, podemos caminar de una forma ilimitada. Cuando nosotros no conocemos todo el poder que reside en nuestras vidas, cuando nosotros desconocemos lo que podemos hacer en Jesús, pero Jesús dijo: mayores cosas que yo haréis, porque yo ya me voy al Padre. Y en 3 años, mire lo que Jesús hizo. Levantó a muertos, sanó paralíticos, sanó a leprosos, 10 de un golpe. Solo uno vino a darle la gloria y las gracias. Hizo infinidad de cosas y el Señor dijo: vosotros tenéis más tiempo. ¿Y saben qué? El poder que actúa en mí también va a estar en vosotros, que es el Espíritu Santo. Y cuando nosotros conocemos a Jesús, damos cuenta del potencial que hay en nuestras vidas. Cuando nosotros conocemos el poder de Dios, nosotros podemos hacer cosas que pensábamos que eran imposibles. Cuando nosotros creemos en el Señor y empezamos a poner en actuar la fe, nosotros nos damos cuenta que aquello que parecía imposible, que aquella situación familiar que es tan imposible y tan cerrada, en Jesús podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. En el camino hacia la meta, ahí vamos todos, al camino hacia la meta, ¿verdad? Enfrentaremos obstáculos y vamos a enfrentar distracciones, vamos a enfrentar enemigos, vamos a enfrentar oposición, sí la va a haber.
Por eso hay mucha gente que dice que la gente compara la tierra prometida con el cielo, pero no tiene nada que ver. Porque en el cielo no va a haber enemigos que conquistar, no hay gigantes que conquistar. Sin embargo, en la tierra prometida sí había gigantes. Y eso, la tierra prometida tiene que ver con los sueños, los propósitos y los planes de Dios en esta tierra. Habrá gigantes que conquistar, pero si Dios está con nosotros, como Josué dijo y Caleb, nos los comeremos como pan. Habrá gigantes, pero no tiene nada que ver la tierra prometida de Canaán con el cielo. Porque el cielo nosotros entramos sin hacer méritos. Allí tuvieron que conquistar, allí tuvieron que pelear, pero en el cielo nosotros entramos por medio de los méritos que Cristo hizo por nosotros. Y a mí a veces me parece increíble escuchar a personas que dicen que conocen al Señor diciendo, no, prefiero no estar tan cerca del trono, prefiero no consagrarme tanto porque cuanto más me consagro más problemas tengo. ¿Nunca escuchó eso? Diciendo, cuanto más parece que me acerco a Jesús, más oposición tengo. Pero escuche que le voy a decir una cosa, es que es una realidad. Cuanto más me acerco al Señor, más oposición del diablo voy a tener. Eso es una realidad. Por eso hay algunos que están agazapados y escondidos en la cueva diciendo, no, aquí Jesucito y yo, Jesucito y yo y Jesucito, y nadie más. Porque si salgo a la cueva y salgo a pelear, los enemigos me van a enfrentar. Pero ¿saben qué? Mayor es el que camina con nosotros. El rey David, cuando vio ese gigante, usted ve que en la Biblia no se puso a medir al gigante. ¡Wow! Tiene un bíceps de 55 centímetros. ¡Wow! Un pecho de 120. Madre mía, el muslo que tiene. ¡Uy! Su lanza pesa como yo. No le importó 3 pepinos el gigante. Dijo, a mí me importa quién eres tú. A mí me importa quién está conmigo. Y el que está conmigo te va a vencer a ti. Y nosotros cuando estamos con el Señor y cuando tomamos la fe en serio, empezamos a comparar a nuestro Maestro, a nuestro Señor, aquel que está con nosotros, con los problemas, y nos damos cuenta que las dificultades y los problemas que están, que no digo que se van a disipar, no se van a disipar, los vamos a vencer en el nombre de Jesús. Los problemas no se disipan como el humo. La gente piensa que en el Señor los problemas se disipan como el humo, pero no es así. Los problemas se vencen en el nombre de Jesús. Amén. Y es paradójico porque precisamente muchos dicen, no quiero consagrarme más porque las luchas, porque el diablo, porque cuanto más me consagro, estoy más cerca de la cruz, más oposición va a haber, ¿verdad? Y esto es una realidad, pero también más poder del Señor. Y paradójicamente cuando nosotros tenemos esos ataques, cuando nosotros tenemos esa oposición de parte del diablo, esas son las cosas que nos hacen más fuertes, más maduros. Ahí es donde nosotros recibimos la mejor instrucción para nuestras vidas. Más fuertes, más depurados, más confiados, más confiables. Porque una cosa es ser confiado y otra cosa es ser confiable. Su esposa y su esposo y el esposo tienen que ser confiados y confiables. Confiados en nuestra cónyuge, ¿verdad? Confiados que tenemos toda nuestra confianza en su corazón, ¿verdad? Pero también confiables, que ellos puedan confiar también en nosotros. Amén. Y tener claridad en aquello que el Señor ha puesto en nosotros. Y creerlo, creer en lo que el Señor ha puesto en nosotros, en esa fe que Dios ha puesto en nosotros, en ese poder es fundamental para alcanzar y lograr las metas y las conquistas que Dios tiene para nuestras vidas. Déjeme un minuto para definir el término de potencial. Y vamos a ver varias perspectivas desde esta palabra. Yo he buscado el diccionario y dice, poder o fuerza de la que se dispone para lograr un fin. Un fin que no es, pero que tiene la capacidad de ser, ocurrir o desarrollarse. Y yo estaba pensando, un fin que no es, pero que tiene la capacidad de ser, ¿no es eso la fe? ¿No es eso llamar a las cosas que no son como si fueran? ¿No es eso la fe? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que. La certeza de lo que. La convicción de lo que no se ve. Y no se ve. Y el potencial es algo así. Poder o fuerza de la que se dispone. Y me gustó este término, me gustó en lo que puso el diccionario. Poder o fuerza de la que nosotros disponemos. Nosotros disponemos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Otra cosa es que lo creamos. Pero disponemos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y fíjese, nace del término griego dunamis, que tiene que ver con dinamita.
que tiene que ver con poder, capacidad inherente, raíz de nuestra palabra española, que viene dinamita. Poder, fuerza, explosión. Y me gustó algo que ponía sobre la dinamita. Dice, Alfred Nobel inventó la dinamita, cuyo compuesto básico es la nitroglicerina, y tomó ese nombre por su poder potencial peligroso. De hecho, su hermano murió en una explosión causada por este compuesto, y esto le llevó a inventar la manera de controlarlo. A ver cómo puedo controlarlo, porque la dinamita por sí mismo no explotaba y necesitaba algo para controlarla, porque la dinamita en sí no hace nada, ella debe ser activada. Y entonces se dio cuenta que la arcilla la protegía y que la podía controlar, y después se dio cuenta que con una mecha entonces era el dinamismo, la determinación, aquello, el hilo conductor para poder controlar esa dinamita. El potencial es poder, el potencial es la fuerza, el potencial es la virtud que está en nosotros y que debe ser activado. Y ese hilo conductor, ese detonante, es la fe. ¿Hay alguien ahí? Es la fe. Esa palabra que todos conocemos, esa palabra de la que todos hablamos, esa palabra que cantamos, si tuvieras fe como un grano de mostaza, y cantamos, ¿verdad? Pero que cuando llegan las dificultades nos empieza a fallar la fe. Y a todos nos ha pasado, que cuando estamos en periodos largos de prueba y de desierto, llega un momento que no sabemos ni dónde salimos, pero es que no llega un momento que no sabemos ni a dónde vamos. Y lo único que nos queda es asirnos de la mano del Señor y dirá, Señor, tú sabes por qué me llevaste hasta aquí, tú me hiciste entrar, tú me vas a hacer salir. Amén. Y me viene a la mente un versículo que está en Deuteronomio 8, para aquellos que están en el desierto y no saben de dónde salen ni dónde entraron. Me pone Dios el corazón esto para alguien. Alguien que está en el medio del desierto. No sé quién será. Agárralo para su vida. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Usted y yo no nos llevamos tantos en el desierto. Y escuche lo que dice, para afligirte, para compungirte, para exprimirte, para doblegarte, para humillarnos, para sacar todo el yo de nuestro corazón. Pero después dice, para probarte. Y ahora te da la respuesta, y me da la respuesta, dice, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahí te da la respuesta por qué nos lleva al desierto, para probarnos, para afligirnos, para sacar todo el yo de nuestras vidas y para demostrar si somos o no somos, si somos verdaderos o no somos verdaderos. Entonces el potencial es la capacidad escondida, ese poder sin activar, esa energía que todavía no ha sido desarrollada. A muchos tienen el potencial, pero ahí está escondido, ahí está apagado. Es aquello que podemos hacer, pero que todavía no hemos hecho. Es donde podemos ir, pero todavía no hemos ido. Es lo que podemos llevar a cabo, pero todavía no lo hemos realizado. Y el potencial, lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, es una fuente inmensa de recursos desconocidos que Dios los puso aún antes de nacer. Ahí puso Dios potencial en cada uno de nosotros. Y por medio de Jesús y por medio del detonante que es la fe, nosotros lo podemos alcanzar. Por eso es necesario que nosotros conozcamos a aquel que nos dio el poder, a aquel que nosotros honramos, adoramos, glorificamos, llamado Jesús de Nazaret, a aquel que nos ayuda por medio de la fe para activarlo. Vamos a leer en Colosenses 1:15 al 16. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Saben lo que me dice la Escritura? Es que Jesús es el centro de todo. Resumiendo toda esta palabra, es que Jesús es el centro de todo, porque en Él, por medio de Él
y para Él fueron creadas todas las cosas, las visibles, las invisibles, lo que hay en los cielos, en la tierra, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Entonces tenemos que entender que nuestra vida también forma parte de ese todo. Nuestra vida fue creada por Él, por medio de Él y para Él. Todo lo que hay en la tierra, así lo dice el Salmo 24, toda la tierra es mía, dijo. Todo lo que hay en ella, todo lo que habita en ella, los cielos y la tierra, todo es mío, dice el Señor. Usted y yo al Señor le pertenecemos. Amén. Y la gente que pulula sin saberlo, pensando que no tiene dueño, pensando que es independiente, yo quiero decirle hoy, usted y yo tenemos un Padre llamado Dios. La gente cree que puede andar independiente de Dios, pero es imposible. Por eso anda el mundo como anda. Y hace unos meses, un par de meses, hablábamos de conquistar los sueños, ¿se acuerda? Que hablamos de conquistar los sueños en Dios, de nuestra tierra prometida. Hablamos de las promesas que eran como sueños colocados en el corazón de nosotros por medio de Jesús, ¿verdad? Y hoy, a la luz de este versículo de Colosenses, debemos entender que todos estos sueños tienen un origen, y tienen un medio, y tienen un fin para alcanzarlos. Se llama Señor, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que los puso ahí. Él es el que nos va a ayudar hasta alcanzarlos. Y cuando los alcancemos, Él es el único que se tiene que llevar toda gloria y toda honra de parte de su pueblo. Amén. Y en primer lugar, Jesús conquistó la cima. Y usted va a entender por qué digo Jesús conquistó la cima. Y quiero enseñarle una de las mejores cosas que pasan cuando podemos entender que Jesús debe tener el trono en nuestros corazones, cuando Jesús tiene el trono en nuestras vidas. Romanos 5, de 12 al 14. Romanos 5, 12 al 14. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Eso dice también Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Escuche bien, Adán era una sombra de Jesús, una figura que lo representaba. Dios le dio a Adán todo para reinar, pero desgraciadamente lo perdió. Perdió toda la autoridad, perdió la santidad. Como decimos en España, tenía la sartén por el mango y se la dio al diablo. Pero ¿saben para qué vino Jesús? Jesús vino para recuperar ese reinado, porque Jesús es el postrer Adán, y la palabra Adán significa hombre. Y el postrer Adán también tenía que ser hombre para entrar en la tierra de la forma correcta, porque solo hay una forma de entrar a la tierra, que es como le dijo Dios a Adán, parirás con dolor tus preñeces, por medio de una mujer es como se tiene que entrar a la tierra. El diablo no ha entrado de la forma correcta a la tierra, el diablo ha venido a usurparla, pero Jesús de Nazaret vino de la forma correcta, a tomar autoridad, y no podía descender directamente de Dios y plantarse aquí como si fuera un extraterrestre que viene a la tierra, así sin más. Él necesitaba ser un hombre para que en nuestra naturaleza, en nuestra humanidad, conquistar lo que el diablo nos había robado como hombres. No sé si me hago entender. Y no podía descender directamente del hombre, porque en tal caso sería otro hombre con el mismo pecado que Adán, como el pecado de desobediencia, con ese pecado, y por lo tanto no podía redimir la raza humana. Por esta razón, cuando el primer Adán peca, Dios prometió, ya sabían, Dios no se queda sin planes, Dios ya sabía que iba a venir el postrer Adán, pero que no vendría de la simiente de Adán, usted se acuerda, sino que dijo que vendría de la simiente de la mujer. La serpiente te heriría en el calcañar, en el tobillo, pero dice, pero la simiente de la mujer te aplastaría la cabeza. Por eso Jesús no podría venir del hombre,
sino de la simiente de la mujer. Porque usted sabe que, pero dice, por simiente de la mujer. Sí, después se lo voy a explicar. ¿Y por qué Adán es el postrer Adán es de la simiente de la mujer y no del hombre? Escuche, porque la portentosa razón de que el postrer Adán no fue engendrado en el seno de María por ningún hombre, sino que el mismo Espíritu Santo vino sobre ella. El mismo Espíritu Santo pudo engendrar por medio espiritual a María y no ningún hombre. Y es paradójico porque dijo la simiente de la mujer, y ustedes saben que la mujer no tiene simiente, es el hombre. Pero ahí Dios cambió para que nos diéramos cuenta del plan estratégico que vendría de la simiente directamente de Dios, sin el pecado original. Y eso está en Lucas 1:35, cuando le dijo, el ser santo que nació va a ser llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y el postrer Adán tenía que ser hombre, como decía, para salvar al hombre en su misma condición. Pero tenía que ser un hombre sin pecado. Por eso es que tuvo que engendrarlo el mismo Dios en el seno de María. Y no pudo tocarla el hombre, porque si el hombre hubiera tocado a María, de ahí no hubiera podido nacer un ser que no tuviera el pecado original. Todo plan de Dios es perfecto. La gente dice, no, ¿cómo le dijo la simiente a la mujer si la mujer no tiene simiente? Porque no era la simiente de la mujer, era del Espíritu Santo engendrado en la mujer. Por eso de ahí la necesidad de la encarnación, de la segunda persona de la Trinidad, el Logos, el Verbo de Dios. Y en su manifestación histórica, nuestro Maestro fue llamado el Hijo de Dios, pero también fue llamado el Hijo del Hombre, porque era hombre, para salvarnos a nosotros en la misma condición. En Juan 1:14 dice, el apóstol Juan dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Y el verbo es lo más importante de una oración, ¿es verdad? El verbo es lo que conjuga la acción, ¿no? En una oración, cuando nosotros estudiamos sintaxis de las oraciones, el verbo es el principal, es el que conjuga toda la acción de la oración. Y nuestro maestro llamado Jesús de Nazaret es el verbo, Él es la acción, Él es el importante. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Las cosas no marcharon bien con el primer Adán, pero a Dios, como decía, no le tomó por sorpresa. Él tenía un plan magistral, un plan estratégico, un plan que el diablo no pudo alcanzar. Él lo supo de antemano. Aún antes de crear al hombre, Dios ya sabía el plan increíble del postrer. Ya había designado a ese postrer Adán para que viniera a rescate del primer Adán y por lo tanto de toda la descendencia. De ahí venimos usted y yo. Por lo tanto, hemos visto que el postrer Adán no puede venir de la línea directa y descendencia del primer Adán, porque si no hubiera venido, como decía, con pecado, porque era una sucesión corrompida, una humanidad corrompida por el pecado. Romanos 5, 17 y 19. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Eso significaba que si Adán había pecado y todos habíamos pecado, como dice Romanos 3:23, por medio de la justificación de Jesucristo, todos, aquellos que nos rociamos con la sangre de Jesús y somos limpiados, somos llamados justos delante de Jesús. Es una obra gloriosa y poderosa. Por la desobediencia de Adán entra la condenación y el pecado. Y es ahí donde Adán, que les hablaba, le entrega la cima al diablo. Es ahí donde Adán le entrega toda potestad. Es ahí donde el diablo puede tocar nuestras vidas por medio del pecado.
Es ahí donde muchas veces, si nuestras vidas están en pecado, el Señor no puede hacer nada por nosotros a menos que nosotros nos podamos arrepentir, porque el pecado es la legalidad para que el diablo pueda tocar nuestras vidas. Amén. Y Adán le entregó esa cima al diablo, desde donde el diablo ataca al hombre, a la creación de Dios, dándole así esa ventaja al diablo sobre el hombre. El hombre tenía todo el poder, toda la autoridad dada por Dios, delegada por Dios, pero el hombre se la cedió al diablo. Porque de igual manera que los ejércitos buscan siempre la cima es el mejor lugar para atacar. La cima es un lugar muy difícil. Si usted ve los castillos de la época feudal, todos están en alto, porque es muy difícil conquistar los lugares altos. Y el diablo quería los lugares altos para atacar la iglesia, y es lo que Adán le cedió, los lugares altos al diablo. Pero ¿saben qué? Jesús conquistó la cima, Jesús conquistó los lugares altos, para que la iglesia del Señor esté en alto y podamos tener el poder y la autoridad contra todos los ataques del enemigo. Toda autoridad, todo derecho. Y lo bueno es que Jesús la recuperó. Y no acaba ahí, eso es el comienzo. En Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, hace poco hablamos de esto, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Yo les hablé, creo que era el día en tu presencia, de las últimas palabras. Y hablamos de esto, consumado es. Cuando la Escritura dice, en la Nueva Versión Internacional dice, al probar Jesús el vinagre dijo, todo está cumplido. Nadie entendió nada, ni los discípulos, ni los que le rodeaban. Nadie entendió nada, pero ahí empezaron a hacerse realidad muchísimas profecías de Isaías, profecías de Jeremías. Todo el Antiguo Testamento hablaba del postrer Adán, y nadie se enteró cuando dijo Jesús, consumado es. Sin embargo, había dicho, todo está cumplido. He obedecido, Dios, he obedecido, Padre, y ahora este mundo que estaba perdido tiene redención y tiene una nueva oportunidad por la sangre de Jesús. Amén. Y la Escritura dice que todo fue consumado, todo cumplido. Lo que está diciendo es que Jesús había recuperado la cima para dársela a la iglesia del Señor, para dárselo a los suyos. Ya no es el diablo el que está por encima, es la iglesia del Señor que es cabeza y no cola. Amén. Ya no es el diablo el que está por encima nuestro. Cuando el Señor conquistó en la cruz del Calvario, sí que el diablo anda suelto buscando a quien devorar. Sí, hay muchos que piensan que el diablo está con un tridente, con rabo y cuerno en el infierno, pero dice que el diablo anda suelto buscando a quien devorar. Pero ya no tienen los lugares altos. Los lugares altos los conquistó nuestro Jesús. Echó al diablo, echó a sus huestes, diciendo, ¿sabes qué? El primer Adán no era yo. El primer Adán lo perdió, pero ahora ¿sabes qué? Al mismo infierno voy a quitarte las llaves de la muerte. Al mismo infierno voy y te arranco las llaves de la muerte. La autoridad sobre la muerte la tengo yo, y por lo tanto conquisto los lugares altos, conquisto la cima. Y Colosenses 2, 13 al 15, Colosenses 2, 13, 15 dice, y a vosotros, estando muertos, nos está hablando a cada uno de nosotros, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso escúcheme bien, el pecado y la tentación, si nosotros estamos escondidos en Cristo, no tienen manera de vencernos. Si nosotros estamos guardados en Cristo, no tienen manera de vencernos el pecado y la tentación. Si Dios tiene el trono en nuestras vidas, si Dios tiene el trono en nuestro corazón, el pecado no puede hacer huella ni mella en nuestras vidas. Siempre que el pecado hace huella y mella en nuestras vidas es porque nosotros, escúcheme bien, es porque nosotros le damos autoridad al diablo. No es que pecamos y caemos sin darnos cuenta. Ay, me tropecé con esta cáscara de plata, ay, me caí. Y me caí en una cama ajena y tuve relaciones con una mujer que no conocía. Ay, Señor, no me di cuenta, fue por la cáscara de plátano.
No, no es así. Es como David. Vio, codició y tomó. Vio, lo pensó y se fue directamente a su corazón, ¿verdad? Y ahora debemos de aprender a orar desde la cima. Muchas veces, es cierto que a veces tenemos pruebas y es verdad, y a veces estamos no destruidos, pero sí derrotados, ¿verdad? Pero son momentos. O sea, un cristiano no camina siempre en derrota, no. Un cristiano que conoce al Señor no camina siempre en derrota. Eso no significa que cuando hay cristianos que están desanimados, están en pecado. Tampoco significa eso. Tampoco significa eso. Si no, tenemos la historia de Job, que fue probado tremendamente, ¿verdad? Y decía que era un hombre justo sobre la tierra. Dios viene a probar también nuestras vidas. Dios viene, como he dicho en Deuteronomio 8, ¿verdad? Para probarte, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Dios viene a probar nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque el lugar que nos va a poner va a ser tan alto que va a decir: quiero poner una buena base en tu corazón. Quiero que dependas de mí en todo momento. Quiero que dependas de mí. Y ahora tenemos que aprender a orar desde la cima y no desde abajo. Ahora tenemos que aprender a orar desde la cabeza y no desde la cola. Desde la victoria que ya tenemos en Cristo Jesús y no desde la derrota. Hay cristianos que andan siempre derrotados, como si Jesús tuviera que bajar otra vez y volver a vencer a las tinieblas y volver a vencer a esa derrota contra nosotros. ¿Saben qué? Tengo buenas noticias. Jesús venció, y si Jesús venció, nosotros dice que somos más que vencedores. Y esas son las noticias. Y aunque veamos todo negro, y aunque veamos que nadie nos ayuda, y aunque veamos que nos estampamos contra muros, parece que el cielo es de bronce, lo cierto es que las noticias es que Jesús venció para nosotros, para todos aquellos que le creen, para todos aquellos que guardan en sus corazones sus mandamientos, para todos aquellos que dicen: el Señor tiene el trono en mi corazón. Y hay cristianos que todavía siguen orando contra la tentación y el pecado, como que están vencidos. Como que la tentación y el pecado y el diablo tienen autoridad sobre nosotros. Y Jesús, como decía, venció al diablo y todo lo que conllevó después, al pecado, a la muerte. Así que en vez de estar pensando: no debo pecar, no debo pecar, no debo pecar, no debo pecar, ¿saben lo que tenemos que cambiar nuestra mente? Es decir: ese pecado fue vencido en la cruz del Calvario. Yo lo único que tengo que hacer es obedecer al Señor. Yo lo único que tengo que hacer es obedecer su palabra. Yo lo único que tengo que hacer es estar escondido en la roca que es Cristo, y ese pecado no me tocará. Si el Espíritu Santo es el que maneja nuestro corazón, podemos declarar al pecado excluido de nuestras vidas. Y si estamos en Cristo, claro que podemos fallar. Sí, pero eso no significa que vamos a vivir dominados por el pecado. Eso es otra cosa. Que fallemos y que cada día 7 veces cae el justo, mas Dios lo levanta. Sí. Que tropezamos y caemos, sí. Pero eso significa que Jesús nos dio la victoria en la cruz del Calvario y nosotros ya no vivimos dominados por el pecado. ¡Aleluya! ¡Fuerte aplauso!